sentimental. Yo creo que esa es la dificultad de la empresa familiar. Cómo sobreponemos los problemas emocionales de los miembros de la familia con los problemas empresariales de la empresa. Esa yo diría que es la principal dificultad que encontramos en la empresa familiar. Entonces, el profesionalizarla es salir de esos conceptos emocionales familiares que a veces incluso tendrán ataduras que vienen desde la niñez por las relaciones entre los hermanos o los primos, según sea la generación. Me pegaste una vez que te robé el helado. Sí. O por tu culpa me castigaron y yo no había hecho nada. Y recuerdos que quedan ahí. Entonces, quitar toda ese aspecto emocional y poner toda la información empresarial en manos del grupo familiar y que se tomen decisiones objetivas, esa es la tarea. Yo creo que ese es el reto de transmisión de una empresa familiar y de los fundadores, en donde prácticamente el fundador es una persona, es una cabeza donde todo se ha hecho, como yo digo, cuando yo quiero y en la dirección que yo dispongo. Y ahora empezar con más de una cabeza, tratar de hacer que todo funcione cuando va a haber diferentes opiniones, diferentes maneras, diferentes experiencias y poner todo eso en contexto para que sea de beneficio para la empresa. Creo que es el mayor reto que tiene cualquier, digamos, fundador en su primer paso hacia transferir la empresa o las empresas a la familia. Y obviamente va a ser un reto para los herederos, a su vez en el futuro, hacer una transferencia a la tercera, cuarta y bueno, etcétera, generaciones, ¿verdad? Y en ese sentido, otro de los consejos para crear una empresa familiar es muy interesante porque hablan acerca del protocolo familiar. Y es precisamente este protocolo familiar el que ayuda a ir generando como esas reglas sobre las cuales va a funcionar la familia con respecto a la empresa. Y uno de los temas que platicábamos con Chepe era respecto a cómo hacer para que ese protocolo no quede en letra muerta, que no quede en buenos deseos, no quede solo en buenas intenciones y el que es buena onda o es muy cabal lo cumple y el que quiere, o sea, que se vuelva algo opcional el protocolo. Entonces ese sería uno de los retos que enfrenta el hacer el protocolo familiar. Sí, yo creo que los Bianchi tienen una muy buena experiencia y voy a dejar que Rodolfo nos explique, pero precisamente hay dos grandes puntos de vista. Uno dice, hagamos un protocolo familiar y el honor de no mancillar el nombre de mi apellido, de mis padres, es suficiente para cumplirlo. Esa es una tendencia. En lo personal y a medida de que van pasando los años, he estado aprendiendo que a menos que se haga jurídicamente vinculante, eso es lo del honor, queda en segundo plano. Precisamente por las emociones a las que se refería Rodolfo. Entonces, ellos tienen una muy buena experiencia en cuanto a ya haber hecho un protocolo familiar jurídicamente vinculante a través de una fundación de interés privado. Perfecto. ¿Qué les parece si vamos al corte y cuando regresemos hablemos cómo surge por qué tomar esta decisión, en qué momento dijeron vamos a hacer esto y cuál ha sido esa experiencia? El que la familia, por ejemplo, lo tomara como, estás desconfiando de mí y entonces necesitamos algo jurídico o cómo se manejaron cómo manejar esas discusiones y entender las emociones, más que las discusiones, las emociones que pueden generar este tipo de discusiones a la hora de implementar un protocolo. Claro. Vamos al corte y regresamos. Muy bien. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. En mayo, prepara tus tenis para la carrera 5 y 10K de Cementos Progreso.
Inscríbete, disfruta de esta primera edición y corre por una causa. Los fondos recaudados serán a beneficio del Centro del Adulto Mayor San Jerónimo Emiliani de la Zona 6. Recuerda, 6 de mayo, 8 de la mañana, Estadio Cementos Progreso. Inscríbete en la página de Sports and Marketing. Prepárate para el futuro con las soluciones tecnológicas de Tigo Business hechas a tu medida. Obtén estabilidad y velocidad empresarial con FiberTech, el internet a través de fibra óptica de Tigo Business. Desde 6 megas y telefonía ilimitada por 629 quetzales sin contrato. Para mayor información, marca al 2428-0099 o visita www.tigobusiness.com.gt. Tigo Business, una solución para cada negocio. Como colaboradores de Minera San Rafael, hemos venido delante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a hacerles el llamado de que hagan una pronta resolución a lo que es el caso Minera San Rafael. De esto nosotros dependemos para darle un buen futuro a nuestras familias. Nuestros hijos nos exigen educación, nuestros hijos nos exigen cada día un mejor futuro. Señores magistrados, ¿qué le responden a Henry Ruiz y a sus 3 hijos? Magistrados, resuelvan ya. Hacemos. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @másnegociosl. Agréganos. Aproveche a pasar por la San Martín y disfrute de las deliciosas pizzas rústicas preparadas artesanalmente y horneadas de la mejor manera. ¿Cómo? Pues en un horno de piedra. Ahí usted puede elegir el tipo de masa delgada, masa gruesa. Incluso puede hacer combinaciones con ingredientes. Usted puede crear su propia combinación o aprovechar las que ya le ofrece la San Martín. Así que pase, disfrute, consiéntase y pase por la San Martín y disfrute de estas pizzas rústicas hechas por la San Martín. Regresamos a Más Negocios. Muchas gracias a quienes están ya compartiendo nuestra transmisión. Hoy vamos a platicar sobre el protocolo familiar y vamos a platicar sobre cómo hacerlo vinculante, cómo hacer que no sea opcional y que dependa de cada integrante de la familia decidir si lo valida o no lo toma como parte de su comportamiento o su relación con la empresa. Y entonces me gustaría, Rodolfo Bianchi es, pues como decía Chepe, miembro del directorio del Colegio Valle Verde, y llevaron ustedes un proceso de crear ese protocolo y después el reto de cómo hacerlo vinculante. Si nos pudieras platicar, ¿cómo es que ustedes dicen o deciden o se dan cuenta que necesitan este tipo de documento? Bueno, en realidad todo el proceso empezó hace ya un poco más de 10 años, estando mis padres todavía ambos con nosotros, y viendo, pues, yo creo que poniendo los pies en la tierra y dándose uno cuenta que ninguno de nosotros somos eternos, todos vamos a faltar en algún momento, y estando ya mayores ellos, consideramos que ya era momento de hacerle frente a las actividades que ellos han venido realizando, aunque su servidor y otro de mis hermanos, mi hermano menor, habíamos estado, y mi hermano mayor también, involucrados de alguna manera con las actividades empresariales. Como comentaba hace un momento, no es lo mismo tomar decisiones en una persona que ya distribuir eso en un número de personas, aunque seamos todos relativamente parecidos, bajo la misma educación, somos diferentes, pensamos diferente, hemos tenido diferentes experiencias, y entonces
empieza la preocupación de qué va a pasar el día que mis padres ya no estén. Entonces empezamos primero a informarnos sobre qué pasos habría que hacer. En las primeras conversaciones que tuvimos con expertos del tema, lo primero que te hablan es hay que hacer un protocolo. Y bueno, empieza uno a aprender, ¿y eso qué es? ¿Y de qué se trata el protocolo? El protocolo básicamente es un documento en donde se van a establecer, digamos, en conjunto con todos los involucrados. En el caso particular de nosotros tuvimos la fortuna de contar con la participación de mis papás durante el desarrollo y el inicio del proceso de protocolo. Y se van creando las normas, las reglas de funcionamiento de la familia y la empresa, cómo vamos a hacer las cosas. Obviamente llega un punto en donde ya se ha trabajado, ya se tienen todas las reglas en blanco y negro, pero definitivamente es un montón de deseos que queremos que se cumplan, pero eventualmente dice uno, bueno, tenemos que desligar el aspecto puramente emocional, en donde alguien va a decir, no, pero es que yo era el favorito de mi mamá, o yo era el favorito de mi papá, así es que a mí no me aplica esta norma, o yo tengo derecho a X, Y o Z. Porque mi mamá me dijo en algún momento. Algún día me dijo, mira, tú vas a hacer tal cosa. O mi papá me dijo. Entonces, creo que tenemos que separar ese aspecto, sigo pensando en el aspecto emocional, lo tenemos que despegar de la empresa. Y entonces, el hacer vinculante legalmente el protocolo, pues tiene la gran ventaja, primero, del tema de ser legal por un lado, pero por otro lado, que se involucra una serie de decisiones en terceros. No va a ser el núcleo o el grupo de herederos los que van a estar tomando decisiones, sino que vas a tener a un tercero, en el caso legal, pues va a ser otra persona la que va a estar tomando decisiones, y el grupo tendrá que acatar las resoluciones a que se llegue dependiendo del tema o la situación que se esté dando, ¿no es cierto? Entonces, ya una vez se tuvo el protocolo, pasamos a formar un par de organizaciones, digamos, una primera. Bueno, hay un tema que les comentaba también hace un momento, el tema de la diferencia que puede haber en hacer toda esta fiesta teniendo en cuenta una sola empresa o un grupo de empresas, o un grupo de diferentes actividades. Entonces en el caso de nosotros hay básicamente 3 actividades, que es la agricultura, la educación y los bienes raíces, y hay que profesionalizar todo. Entonces hay que primero organizar cada una de las empresas y posteriormente ya crear los mecanismos que vayan a controlar y hacer funcionar administrativamente todo el grupo de empresas. Entonces, el protocolo nos sirvió de base para formar una holding propietaria de todas las actividades y posteriormente hacer una especie, ¿cómo se llama? Una fundación de interés privado en Panamá para poder hacer el conglomerado, digamos, toda la fiesta de protocolo, estar ya legalmente instituida y que realmente permita que los movimientos de los involucrados sean siempre formales y que tratemos en la medida de lo posible de despegar el aspecto emocional en la toma de decisiones del funcionamiento de la empresa. Sí, tal vez una de las cosas más complicadas de entender al principio es cómo hacemos que esto sea vinculante. Pues aquí en Guatemala se puede hacer a través de fideicomisos, porque los fideicomisos tienen mandatos especiales que se tienen que cumplir, pero tiene que ser una serie de. Correcto. Amén que los fideicomisos son administrados usualmente por una institución financiera. Así es. Mientras que en Panamá, que es el creador de este mecanismo, es vinculante por naturaleza propia de su creación. Y entonces es mucho más fácil y además la legislación en Panamá permite que esto sea vinculante.
Y no es cuestión de, pues cuando uno piensa en Panamá sale rápidamente los Panama Papers, ¿verdad? Claro, uno piensa y no es eso. Es No. simple y sencillamente la serie de reglas para normar las relaciones entre los miembros de la familia y la empresa. Y en este proceso, Rodolfo, usted hablaba que hubo terceros que discutieron temas que ustedes después, y ahí tal vez yo me perdí un poco en cuanto a esas discusiones o esas decisiones o formulaciones que hicieron estos terceros. ¿Ustedes también estaban involucrados en esas decisiones? ¿Cómo lo hacían que todos estuvieran, si no todos, pero por lo menos estuvieran con conocimiento y por lo menos la mayoría de acuerdo? ¿O cómo se tomaban esta regla sí o esta regla no, o esta decisión sí, esta decisión no? ¿Cómo funcionaba? Ok, volvamos al principio. Se toma la decisión de empezar a crear realmente la empresa familiar. En realidad la empresa ya existe, ¿no? La vamos a transformar para que pueda ser administrada objetivamente por más de una persona. Que básicamente ese es el paso de la empresa del fundador hacia los herederos. Así sean 2, 3, 4, 10, etcétera, ¿no? Que tal vez ahí te interrumpo, Rodolfo. Creo que es bien importante darse cuenta de lo que decía Rodolfo, que la decisión del fundador o la fundadora son unilaterales. Y ya no pueden ser unilaterales cuando hay más hermanos. Entonces, eso es el primer choque de gobernanza. Bueno, y de hecho, la decisión de los fundadores, porque realmente si papá y mamá en su oportunidad hubieran dicho, no, yo todavía estoy, pero ya me están sacando porque quieren claro, hacer estas cosas y yo todavía puedo funcionar, y ellos se hubieran negado a resolver este tema, pues de ahí no hubiéramos pasado, ¿no? Pero creo que afortunadamente hasta cierto punto la sabiduría de ellos en darse cuenta de lo que viene e incluso contribuir a empezar a generar ese cambio fue sumamente valioso. ¿Cómo en cuanto hay resistencia al cambio o fue fácil de entender por los demás herederos en cuanto a lo que pasa es que con quién sabe qué va a salir de esto, cuáles van a ser las reglas? A lo mejor van a decir, bueno, yo tengo ciertas canojías y ahora ya no, en fin, ¿cómo se logra sociabilizar, si se puede familiarizar, sería en este caso, familiarizar este proyecto? Bueno, mira, empezamos después de las primeras intervenciones que fuimos mi hermano Gerardo y su servidor a recibir algunas charlas. Después Gerardo también fue con mi hermano mayor Billy y Rolando y Priscila, en fin. Todos los hermanos nos involucramos de alguna manera en recibir información. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue recibir un asesor externo que nos ayudó a la creación del protocolo. Él tenía, nos iba dando los pasos de cómo crear, de qué debería de considerarse en el protocolo, y cada tema se iba discutiendo y se iban tomando decisiones en conjunto. Como le comenté anteriormente, afortunadamente tuvimos la participación de mis papás. Esto hasta cierto punto fue sumamente positivo en el sentido de que si eventualmente habían discusiones entre los hermanos encendidas, se daba el banderazo de ya sea papá o mamá, sobre todo papá en su oportunidad, y ponía el orden y decía esto va a ser así, y ahí se termina la discusión. Entonces eso ayudó muchísimo. Creo que fue sumamente positivo la actitud proactiva de ellos hacia el protocolo. Obviamente había muchas cosas que a ellos mismos no les parecían, pero al final tomábamos la decisión en conjunto entre todos, y poco a poco se fue desarrollando el protocolo. Esto se trabajó, el asesor venía, nos reuníamos cada 3 o 4 meses y trabajábamos durante 2 o 3 días, todo el día, en el desarrollo de las diferentes etapas del protocolo. Ya una vez quedó, por así decirlo, fabricado el protocolo, entonces se pasó a la siguiente etapa, que era la etapa de hacerlo legalmente vinculante.
Porque hasta ahí es una como un deseo, es como es plasmar el deseo de cómo queremos que funcione, pero no hay ninguna forma legal de hacerlo valer. Correcto. Y entonces viene ahí ese reto. Así es, o sea, todo ese montón de buenas intenciones están en blanco y negro, pero creo que una cosa importante que hemos mantenido en mente desde el principio es evitar la generación de conflictos. Si dejamos esto ahí, el protocolo en blanco y negro, y no le damos una vinculación legal, va a dar lugar a que cada quien interprete las cosas a su modo. O las acate. Exacto, o que decida, es opcional esa Así discreción si lo cumplo o no lo cumplo. Y entonces eso, y con el tiempo, en vez de resolver problemas, va a generar conflictos. Mientras, como te decía anteriormente, una vez haces legalmente vinculante el protocolo, ya la toma de decisión de hacer o no hacer ya va a ser de un tercero, ya no va a estar interno. Y eso te va a evitar los conflictos internos, porque eso es lo que tenemos que evitar. Si vamos a tener conflictos internos y nos vamos a tirar los platos a la cabeza, pues la empresa al final, como fue el primer consejo que recibimos con Gerardo en la primera reunión que fuimos, es miren, si ustedes no se van a poder llevar y las cosas no van a caminar, es preferible que vendan a tratar de hacer funcionar la empresa como herederos. Entonces, obviamente somos conscientes de ese tema y yo creo que hemos logrado crear un mecanismo que esperamos funcione. Ahorita todavía estamos, aunque parezca mentira, ya llevamos 10 años funcionando y trabajando en esto. Las empresas pues obviamente han seguido funcionando un poquito bajo las normas de la fundadora que todavía está con nosotros y bueno, si hay conflictos todavía tenemos quien nos ayude a resolverlos, pero eventualmente eso ya no va a ser el caso, así es que hemos caminado, ya está todo legalmente resuelto y vamos, ahorita estamos en el proceso, digamos, de adaptar ya el funcionamiento real de las empresas a todo lo que hicimos. Digamos, ya están todos los papeles, ya está todo eso en blanco y negro, ya sabemos qué es lo que se puede, no se puede, y ahora tenemos que adaptar toda la realidad, digamos, del funcionamiento de las empresas a lo que dijimos que tiene que ser, cómo deben de funcionar. Vamos a ir al corte y cuando regresemos me gustaría que platicáramos respecto a, en este tema de hacerlo vinculante, ¿cuáles fueron los principales paradigmas que tuvieron que vencer? O sea, que decían, bueno, yo pensaba que era así y resulta que era esto. ¿Y cuáles fueron esas? Porque muchas veces uno dice, bueno, es que tenerlo allá no es dejarlo en manos de quién sabe quién. ¿Cuáles son esos temores que podría generar y cómo lograron ustedes, pues me imagino, ir sobrepasándolos? Porque uno cuando piensa en estas fundaciones de interés privado, lo primero que dice, bueno, fundaciones de interés privado. Luego en Panamá, o sea, ya me olvido de que yo tengo el control de mi empresa. Vamos al corte y regresamos. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Apoyamos tus ganas de crecer. Incorpora tecnología para que tu negocio avance a un ritmo más rápido. Obtén estabilidad y velocidad empresarial con FiberTech. El Internet a través de fibra óptica de Tigo Business. Desde 6 megas y telefonía ilimitada por 629 quetzales sin contrato. Para mayor información, marca al 2428-0099 o visita www.tigobusiness.com.gt. Tigo Business, una solución para cada negocio. 9 meses que estamos sin empleo. Que los magistrados nos dejen trabajar. A mí la PINA me ayudaba bastante con el seguro. Yo tengo a mi esposo enfermo y solo yo soy la que trabaja. Entonces queremos que por favor se ponga la mano en la conciencia. Queremos trabajar. Solo yo no puedo salir de adelante. Señores de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué le responde a Amparo, sus 3 pequeños y su esposo enfermo?
Magistrados, resuelvan ya. Acemis. Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentan Más herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Digamos que para valorar una empresa, yo creo que algo muy básico es tener información que sea creíble. Si las compañías, digamos, manejan sus estados financieros de una forma muy descuidada porque no consideran que es importante, pues es una limitante grande para que uno pueda vender un negocio. Rudy Santos, en Más Negocios. Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentaron Más herramientas. Más Negocios. Lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. Más negocios. Interactúa con nosotros. Lo tuyo son los mensajitos. Manda tus libertextos al 9222. Al 9222. Muchas gracias y quiero aprovechar para invitarlos a, bueno, yo sé que muchas veces lo que estamos buscando es cómo optimizar los recursos y hay una opción que les puede ayudar porque no es sin contrato, lo cual pues ya te da mucha flexibilidad a la hora de manejar tus proyectos. Además es un internet, bueno, el internet ya uno no se imagina un día en la oficina sin internet. Ahora pues con este internet de fibra óptica pues esto es muy seguro, estable, es confiable por la tipo de tecnología que manejan. Como les decía, sin contrato, entonces puedes manejar mejor tus flujos de caja, pero además también te ofrece beneficios como telefonía fija con llamadas ilimitadas a todos los operadores. Esto te ayuda a reducir costos. Además, te da beneficios gratuitos como en tu página en Facebook y tu correo electrónico con el dominio de tu empresa. Así que esta es una opción de FiberTech de Tigo Business, la cual puedes aprovechar y es muy fácil. Solo entra a tigobusiness.com.gt y ahí buscas FiberTech. Esta es una opción de fibra óptica, de internet de fibra óptica, segura, confiable y estable. Y regresamos con nuestro invitado Rodolfo Bianchi, con quien estamos platicando acerca de las fundaciones de interés privado y que son este mecanismo para convertirlos legalmente vinculantes el protocolo familiar. Esto quiere decir que ya no se vuelve opcional el protocolo, sino ya tiene un valor jurídico y una fuerza jurídica. Y tiene consecuencias, ¿verdad? Claro. Que es bien importante. Ese es bien, claro. Quiero agradecerles a quienes se han comunicado. Oscar Sigüenza, muchas gracias. A José Ángel Andrade también, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, con mucho gusto son bienvenidas. Lo pueden hacer al 4585-4280 y también lo pueden hacer a través de nuestra página en Facebook. Una de las preguntas que surge a raíz de la conversación es: ¿cuáles son esos paradigmas en cuanto a cuando se está creando este protocolo? Bueno, sí, debemos tener reglas, pero cuando me dicen que ese protocolo se va a llevar a una fundación de interés privado y eso está en Panamá y eso está pues relativamente, bueno, no está en el país, entonces uno dice, bueno, ya perdí el control de la empresa. ¿Qué hay de esto? Bueno, yo diría que claramente ese es el principal paradigma que hay. El mantener el control. Yo quiero tener control de la organización. Y uno piensa, bueno, si ya voy a estar trabajando con una organización que ya no está acá, sino que está afuera, ¿cómo va a funcionar ese tema? Ese desconocimiento yo creo que es el primer paradigma con el que nos encontramos. Es difícil entender, primero, el funcionamiento de estos nuevos soluciones empresariales y parte de nuestro trabajo en el desarrollo de toda esta reorganización de las empresas fue cabalmente conocer
a fondo cómo funcionan incluso las diferentes alternativas. Antes de lanzarnos a una solución específica, manejamos diferentes alternativas como los fideicomisos que se mencionaron hace un momento, la fundación de interés privado. Básicamente esas dos grandes opciones son las que tenemos. Yo diría que principalmente van a depender del volumen o del tamaño de las organizaciones y de qué es lo que queremos hacer. Si la empresa familiar es una empresa no muy grande y es una sola actividad, es más sencillo funcionar en algún mecanismo más sencillo que una fundación de interés privado. Sin embargo, al final decidimos que esa era la solución más adecuada, ya en pleno conocimiento de qué se trataba y cómo podíamos implementar el protocolo que habíamos trabajado a la creación de estas organizaciones, en donde pues van a estar involucradas todas las empresas del grupo y cada una hasta cierto punto, por un lado va a ser independiente porque va a seguir funcionando como empresa independiente, pero por otro lado ya todas forman parte de un grupo. Este proceso pues contratamos ahí a otra empresa que se dedique específicamente a ese tema y con ellos fuimos trabajando todo lo que es la implementación del protocolo primero a una empresa, a una holding que aglomera a las diferentes empresas. Y esta tiene unas normas, unas reglas de funcionamiento que son puramente empresariales. Cuando te trasladas a la fundación de interés privado, allá vas a tener un aspecto un poquito más familiar. Y esa es la combinación que vas a tener. Tienes una organización puramente empresaria, que es la que va a manejar las empresas, y tienes otra que es la que te va a dar, digamos, las normas que han establecido los fundadores. Por eso es la fundación. Los fundadores establecen las normas y las reglas como familia de cómo va a funcionar la empresa, pero el holding es la que maneja propiamente el aspecto empresarial de funcionamiento de la empresa. Ya una vez en conocimiento de todo esto, pues ya es más fácil, ahí va uno resolviendo sus paradigmas de cómo son las cosas. Yo diría que otro de los paradigmas que se tienen, no solamente los fundadores tienen o han funcionado tomando decisiones personales, cada uno de los nuevos miembros del directorio también tienen sus decisiones personales y la verdad que es muy cómodo tomar decisiones sin tener que tomar en cuenta a otros. Pero cuando ya se funciona como organización, eso ya no es así, es, diría yo, la primera democracia a la que nos tenemos que adaptar. Ya las decisiones se tienen que tomar en consenso. Y si yo no estoy de acuerdo con una decisión, pero al final es la decisión de la mayoría, no solamente tengo que aceptarla y acatarla, sino empujarla y trabajar con el mismo ahínco que si no... Que si hubiera estado yo solo o que yo hubiera estado de acuerdo. Entonces, yo diría que esa es más que un paradigma, diría yo, es una de las dificultades del funcionamiento de la empresa familiar. Y me atrevería a pensar, no sé qué me dirá Chepe, pero ese tema de la diferencia entre los miembros de la primera generación que tienen que aceptar las decisiones de otros y que nuestras decisiones y nuestros deseos no necesariamente van a ser los de la mayoría, es lo que te va a producir. Si logramos dar ese primer paso de aceptación, es lo que realmente te va a permitir que la empresa sobreviva, por lo menos a la segunda generación. Ya la siguiente, después te importa. Ya veremos qué pasa, ¿no? Y se da también este caso de la segunda generación cuando recibe a la tercera y validar todo el empuje y las nuevas ideas que traen. ¿Cómo se logra esto? ¿Esto está también en el protocolo o esto no está? ¿Cómo se logra? No lo sé, porque obviamente todavía no lo hemos logrado. Ahorita estamos apenas dando, diría yo, el
el primer paso, que es implementar todo el protocolo. Estamos ahorita tomando en cuenta a la tercera generación, en el caso particular de nosotros. Aunque el protocolo no establece que estén ellos ya involucrados, sí es recomendable que ellos empiecen a informarse, por lo menos que ellos vayan a ser más empresarios o más democráticos que nosotros, que la segunda generación. Obviamente lo natural es que cada generación va a ser de más miembros, ¿no es cierto? Y entonces, conforme más gente haya involucrada, las decisiones pues van a ser más variadas y tenemos que llegar a un punto en donde todos tienen que aprender a tomar decisiones en consenso. Entonces, ellos ahorita tuvimos ya nuestra primera reunión tomando en cuenta a la tercera generación. Básicamente lo que hicimos fue que cada uno, somos 5 hermanos, y cada uno invitó a uno de sus hijos a participar en la reunión. Y se discutieron algunos temas pues bastante orientados hacia tomar en cuenta la tercera generación. Pero creo que ellos tienen que empezar a tomar estas experiencias y a empezar a saber cómo manejar a la empresa un poquito tal vez desde atrás, no siendo uno directamente el gerente general de la empresa A, B o C, sino como miembro del directorio, tomar decisiones y vigilar que esas decisiones se vayan ejecutando a lo largo de las diferentes empresas. Ese es, creo yo, el reto, principalmente en el caso de la tercera generación. Otra cosa es que uno puede discriminar entre cosas que tienen que cumplirse en la segunda generación y no necesariamente en la tercera, o al contrario. Por ejemplo, en la segunda generación, en el caso de ustedes, pues son 5, pero pudieran ser 2 únicamente. Entonces, entre 2 y 18, que son los miembros de la tercera generación, ustedes son ya numéricamente bastantes en la segunda generación. Pero entonces en esta segunda generación se vale que el gerente general de la empresa o los gerentes generales de las empresas sean miembros del directorio. Claro. En la tercera generación ya no. Porque ya hay de dónde escoger. Porque ya hay de dónde escoger y no vale estar mezclados. Es preferible no mezclar ser ejecutivo con ser directivo. Es como en la primera generación. En la primera generación, claro, papá abre la tienda, mamá abre la tienda. No nos queda otra. Pero se pueden hacer esas discriminaciones, incluso se pueden poner requerimientos más estrictos para aceptar miembros de la familia adentro de la organización. Vamos a ir al corte y cuando regresemos entonces hablemos de la parte vinculante. ¿Cómo se hace vinculante? Porque hablaron de que hay consecuencias. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles podrían ser estas consecuencias y cómo se pueden palpar? O sea, es que no sé si es la palabra palpar, es cómo se ejecutan estas consecuencias. O sea, no es solo la amenaza, sino se ejecuta y se cumple la consecuencia. De esto hablaremos cuando regresemos del corte. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. No puede ser. Las medicinas de mi hijo me toca comprar. Y con esa cuenta soy yo la que se va a enfermar. Con GIT no hay drama. Vivamed GIT, con la mejor cobertura para enfermedades y accidentes, la red más completa de doctores, hospitales y farmacias, y acceso ilimitado a SIAM. Adquiéralo al 2244-2244 o con tu agente o corredor. Seguros GIT. No te falla. Te compartimos un consejo práctico para que uses eficientemente la energía. Abre la refrigeradora solo cuando sea necesario. Saca todo lo que necesites de una vez y evita introducir alimentos calientes. Esto ayudará al consumo eficiente de energía eléctrica. La energía con la que vivimos nos hace ser quienes somos. Es un consejo de EEXA. Vivamos con energía.
Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentan Más herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Hay un mito. Hay gente que dice, es que mi negocio vale porque tengo una marca, que tengo una fórmula, que tengo gente que trabaja conmigo hace 20 años, que tengo una localidad premium. Todo eso es irrelevante si no produzco flujos. Flujos interesantes que digan, esta marca sí vale, esta fórmula sí vale, porque si no produzco el flujo suficiente, entonces la marca pues valdrá, pero solo será algo sentimental porque no puedo demostrar su valor financiero. Rudy Santos, en Más Negocios, Libertópolis y Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. A solo 40 minutos de la ciudad, encuentre el descanso que usted y su familia merecen. Hotel. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de ITK para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Te esperamos. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Regresamos a Más Negocios y estamos hablando acerca del protocolo familiar y cómo hacerlo vinculante a través de las fundaciones de interés privado. Y una de las preguntas que les hacía era respecto a cómo se hace vinculante. O sea, decimos sí es vinculante, pero si lo aterrizamos un poco más, ¿cómo es que esto es vinculante? Tal vez voy a dejar que Rodolfo explique lo que les ha pasado a ellos, pero lo número uno es que ese conjunto de reglas, al no cumplirse, tienen consecuencias. Usualmente la gente lo interpreta como que tiene consecuencias económicas, lo cual es cierto, pero no solo son consecuencias económicas. Por ejemplo, en algunos protocolos yo he visto, no es que esté de acuerdo, pero que dice que a menos que tengas una maestría en administración de empresas, no puedes trabajar en la empresa. Entonces, ¿cuál es la regla? Esa. ¿Cuál es la consecuencia? Si no la tengo, no entro a la empresa. Ok. Pero, entonces no puedo entrar a la empresa y es parte, o sea, ¿cómo explicarme? La persona de recursos humanos o el gerente que contrata al personal sabe que no lo puede hacer. ¿Qué pasa si lo hace? No lo puede hacer. Es que ese es el punto, porque entonces el protocolo dice, a menos que tengas una maestría en administración de empresas, no podés ser contratado. Entonces, cuando presentas tu currículum, te descalifica. Pero si yo soy el hijo del fundador y mi hijo es muy pilas, ¿cómo me obligas a mí a que lo haga si mi papá es el fundador? Ahí viene entonces con que los que lo tienen que cumplir son todos los miembros. Entonces, papá ya firmó que está de acuerdo en que si su hijo no tiene un MBA, no entra. ¿Me estoy explicando? Pareciera más complejo de lo que estoy diciendo, pero en realidad es bien fácil, esa es la regla. Es como cuando contratas a un cualquiera, cuando digo cualquiera es no miembro de la familia, y decís, tiene que saber español e inglés. No sabe español e inglés, no está cumpliendo con el perfil de la posición. Sí, sin embargo, sí, Rodolfo. Tal vez le quisiera ampliar un poquito a María Dolores el tema. Quizá la preocupación de tu pregunta es un poco dónde está la consecuencia, qué puede pasar. O sea, yo me puedo saltar las trancas y aquí no pasa nada. Bueno, mira, como tienes una serie de reglas, una serie de normas y están
Digamos, esas son normas que están legalmente establecidas. Entonces, vamos a suponer el ejemplo que tú pones. En ese momento, cualquiera de los otros miembros de la Junta Directiva pueden decir, mire, yo me opongo a lo que está sucediendo porque el protocolo, bueno, ya no le voy a llamar protocolo, las normas de la fundación o del holding establecen esto, esto y esto, por consiguiente, esta persona no puede ser contratada. Esa oposición ya no es solamente emocional de parte mía, yo no quiero que contraten a aquel porque me cae mal, sino que está en blanco y negro y tiene que respetarse. De no respetarse, ya puedes tener consecuencias legales en el terreno jurídico. ¿Sí? O sea, yo puedo llegar y demandar al otro y llevar el caso ante el juez y que sea el juez el que decida. O sea, se puede llevar hasta este extremo. Así es. Que serían las últimas consecuencias. Así es. Sí. Obviamente, como te decía en algún momento, la idea es evitar conflictos y llegar a ese punto, ¿no? Pero eventualmente el legalmente vinculado quiere decir que puede llegar, en el peor de los casos, hasta esos niveles de conflicto. Cuando uno está hablando en sociedades anónimas, eso que se llama pacto de accionistas tiene consecuencias legales. Lo mismo este es pacto familiar. Entonces, no se puede, porque si lo haces, saltarse las trancas, no. Para comenzar, a ver cómo lo puedo poner. No se puede porque por definición no lo puedo contratar. Entonces no es cuestión de que me salte las trancas. No puedo saltarme las trancas porque eso tiene una consecuencia legal. Y si lo hago, hay una consecuencia. Es correcto. Y si lo hago, el mismo directorio tiene los mecanismos para decidir, o sea, un mecanismo para anular esa decisión. Sí, digamos, en última consecuencia, puedes expulsar a un miembro. O sea, el documento o este tema. Maneja ese tema. Sí, puedes en algún momento decir, mire muchacha, fulanito se está saltando las trancas a diestra y siniestra y está yendo en contra de todas las normas y yo solicito que sea retirado de la organización. Hasta ese punto es posible llegar. Hay un punto que tal vez lo ejemplifica, que está, por cierto, en la mayoría de protocolos familiares, que los miembros de la familia que quieran estar en el directorio no pueden estar en actividades políticas, partidistas. Claro, es común que exista. Entonces, yo me quiero lanzar de alcalde. No. ¿Querés lanzarte de alcalde? Tenés que salir del directorio. En algunos casos es hasta vender acciones. Sí, eso iba a preguntar. En algunos casos me imagino. Sí. Depende qué tan estricto es el protocolo y qué tanto, digamos, la ventaja del protocolo en Panamá es que puedes manejar las variaciones. O sea, el directorio se puede reunir, ponerse de acuerdo y hacer cambios. Cambiar la cláusula 3. Claro. Sí. Es decir, bueno, cada paso, cada opción tiene incluso el menú de cuántos votos a favor, cuántos en contra deben haber para hacer cambios. ¿Incluso ese protocolo especifica o tiene la regla de cómo se integra este consejo? Sí. Correcto. Sí, por ejemplo, lo podés restringir a decir solo los fundadores, como decía Rodolfo, o tienen derecho a veto, digamos. Segunda generación, tiene que haber mayoría relativa. Tercera generación tiene que haber mayoría de forma tal que por lo menos el 75% de los votos sea a favor. E incluso lo que hablabas acerca de la diversidad. Sí. Que cómo se integra, que haya diferentes miembros generaciones, digamos, generacionales, sexos, cuestiones de afinidad y de consanguinidad. En algunos protocolos decimos no se acepte que miembros políticos sean parte de este directorio. Sí. En otros no importa. Y entonces así se van tomando las decisiones. O sea, así es. Y es, al final supongo que le quita también mucho peso y mucha carga emocional, como decías, porque ya todas esas discusiones ya se hicieron previamente y ya, y como decía también Chepe en algún momento, muchas veces se hacen cuando no existe la situación, cuando tal vez ni siquiera hay
cuarta generación, pero ya se habla de lo que sucedería a partir de la cuarta. Por supuesto, todo se trata de tomar en cuenta todas las posibles opciones, por un lado, pero por otro lado también se dejan los mecanismos para poder hacer cambios. Actualizarlo. Y actualizarlo. Y también, digamos, la fundación en sí tiene un periodo de tiempo, no es vitalicia. Puedes darle un periodo de 20 años, por ejemplo, y a los 20 años se decide si que se desea continuar con ese mecanismo, cambiarlo, modificarlo, etcétera. O sea, y yo creo que es una de las grandes ventajas, es que es bastante flexible. Y dentro de esa flexibilidad, pues, te permite hacerlo para un grupo de empresas muy grande o para un grupo de empresas pequeñas o para una empresa nada más. Básicamente lo que tú quieres plasmar en este tema es la voluntad del fundador. O sea, el fundador creó algo, construyó algo, llegó hasta cierto nivel, quiere heredarlo y que de donde él lo dejó o ella siga creciendo. Ese es, digamos, el deseo del fundador. Y eso lo va a plasmar en una organización, que en este caso es la Fundación de Interés Privado, en donde plasma todos sus deseos, todo lo que piensa en su oportunidad, que quisiera que fueran las cosas en el futuro, cuando ya no esté. Y ya será responsabilidad de la siguiente generación darle continuidad a eso, o eventualmente, si las cosas van tan mal, se puede cambiar, pero eventualmente las cosas van mal, pues se vende y cada quien recoge su incluso parte. para eso también está en esas reglas. Está contemplado. Pues muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quisieran concluir antes de irnos? Tal vez algo que decir que las fundaciones de interés privado o los protocolos familiares en general deben hacerse lo antes posible, porque como decía Rodolfo, ayudan a solventar conflictos. No es que no hayan, ¿verdad? Pero Claro. ayudan a solventarlos. Pues algo con lo que quieras concluir. Sí, Rodolfo? tal vez solo reforzar el tema de Chepe. Creo que en el caso particular de nosotros, la participación de mis padres desde el principio en el trabajo de generación del protocolo fue sumamente valioso. Y creo que todos los fundadores debemos tomar en cuenta que van a haber cambios en el futuro y debemos prepararnos y preparar a quienes nos siguen para asumir esos cambios. Y que además supongo que debe ser muy enriquecedor conocer esa visión que tiene el fundador y ese por qué está la empresa y por qué existe. ¿Dónde está? Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tengan Muchísimas gracias. Gracias por haber venido y gracias por haber aceptado la invitación. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este programa. Nos escuchamos el próximo lunes en Más Negocios, así que mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libertópolis presentó a María Dolores Arias. María Dolores Arias. En Más Negocios. Más Negocios. Llegó a usted con el apoyo de Intecap. Para un negocio completo, apóyese en Intecap. Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. FiberTech.